Bien, buenos días a todas y todos quienes nos acompañan en esta transmisión de la Comisión Estatal Electoral junto con la RENACEDI, pues, en relación a este foro virtual sobre representación política indígena. Estamos acompañados por consejeras y consejeros de diferentes organismos públicos locales de la República Mexicana. Nos da mucho gusto saludarles. Estamos muy complacidos que estén con nosotros a la distancia. Y bueno, pues agradecemos primeramente, por supuesto, a quienes nos siguen en la transmisión. Por supuesto, un sentido agradecimiento a nuestro presidente de la Comisión Estatal Electoral, a nuestras consejeras y consejeros que apoyan todos estos proyectos de divulgación que realizamos en la Comisión Estatal Electoral. Y por supuesto, a nuestras áreas técnicas de comunicación social y de sistemas que nos están apoyando con mucha paciencia para poder hacer posible esta transmisión. Bien, vamos a abordar un tema que afortunada o desafortunadamente se ha vuelto de actualidad. Digo afortunadamente porque es un tema que se está poniendo muy en boga en diferentes entidades de la federación y que está pugnando por la reivindicación de los derechos de la población indígena y de algunos otros sectores con motivo de estas medidas afirmativas. Por eso digo que es bastante afortunado, pero desafortunadamente, digo desafortunado porque eso es un tema que lo cierto es que a la fecha de hoy tendría que ser un tema que estuviera más avanzado, tendría que ser un tema que ya no fuera un tema novedoso, tendría que ser un tema que ya no fuera un tema de actualidad como tal, sino que tendría que ser un tema que ahorita, en 2020, ya tendríamos que tener mayores avances. Entonces, pero bueno, ahorita estamos en esa situación, estamos tratando de avanzar por parte de los organismos públicos locales, por parte del Instituto Nacional Electoral, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la Suprema Corte. Todo el mundo estamos tratando de aportar un poquito a esta temática y por supuesto desde el sector académico, que hay importantes tratadistas, importantes autores que ven esta temática con mucho interés, con mucha investigación muy acuciosa, muy importante. Bien, entonces vamos a empezar con primero la participación del consejero Augusto Hernández, abogado. Va a tener usted 10 minutos, por favor, consejero. Va a tener 10 minutos para comentar los temas atinentes a la representación política indígena y me voy a permitir leer su síntesis curricular en primera oportunidad. Bueno, como ya decía, el consejero es consejero justamente del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es licenciado en Derecho, egresado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, titulado por la tesis con mención honorífica. En la misma casa de estudios cursó la maestría en Derecho. Cuenta con 3 diplomados, uno en Derecho Electoral, denominado La Arquitectura Electoral en el Contexto de la Reforma Política Electoral 2014 por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Otro en Derechos de los Pueblos Indígenas en México, Doctrina, Legislación, Tratados y Jurisprudencia por el Instituto Nacional de Antropología e Historia y diplomado en Derechos de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas, impartido por la Escuela Itinerante de Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Universidad Intercultural del Estado de Puebla. En enero de 2013 fue designado por el Congreso del Estado de Hidalgo como consejero electoral propietario ante el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y con la reforma de 2014 participó en la convocatoria para la designación de consejeros electorales de los organismos públicos locales, siendo designado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral como consejero por un periodo de 6 años. Durante el proceso electoral de 2015-2016 fue presidente de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. También propuso la creación de la Comisión Especial de Derechos Político-Electorales para Pueblos y Comunidades Indígenas, así como el Grupo de Trabajo sobre Transparencia y Acceso a la Información Pública del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mismos que actualmente preside. Es vocero secretario de la RENACEDI, AC, Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por la Democracia Incluyente,
Es catedrático de la materia Marco Jurídico de la Administración Pública en México, de la maestría en Gobierno y Gestión Local de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, y a nivel de licenciatura es catedrático de la materia Derecho Procesal Electoral en la Facultad de Derechos en la Universidad de La Salle, Pachuca, así como ha sido catedrático de las materias Derecho Administrativo y Derecho Penal especial de la licenciatura en Derecho por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Consejero, tiene usted una vasta experiencia, un vasto currículum tanto institucional como académico. Nos da mucho gusto que esté con nosotros. Tiene usted el uso de la voz, hasta por 10 minutos. Muchas gracias. Al contrario, muchas gracias, consejero, por la invitación, al presidente y a los asociadas, hermanos de la República, que estamos pues hoy trabajando un tema que efectivamente tendría que ya estarse pues con un mayor nivel de avance. Sin embargo, pues bueno, estamos iniciando de alguna manera algunas actividades a partir de algunas reformas importantes. Yo daré cuenta de una exposición que tiene que ver con los derechos no solo de representación política, sino dar un esbozo de algunas otras consideraciones sobre la participación política. O sea, al igual que en el sistema occidental sobre la participación y la representación política, habría que hacer una distinción de estos dos vertientes de derechos que se tienen en cuanto se trata de los derechos político-electorales de pueblos y comunidades indígenas. Bueno, entonces en primera instancia fragmentaría un poco esta intervención sobre representación política indígena, pero también algunos esbozos sobre los mecanismos de participación política indígena. En primera instancia, la base de los derechos reconocidos constitucionalmente y también en el marco internacional, pero ya positivizados en el derecho constitucional mexicano, pues tienen su fuente tanto en el artículo 35, en el artículo 2 y en el artículo 41, de manera que pues existe una armonización en cuanto a los derechos de participación y representación política que conocemos, digamos, tradicionalmente desde la cultura occidental, ¿no? Desde el sistema de partidos políticos, solamente que aderezado con la gama de derechos contemplados en el artículo 2 de la Constitución. Aquí hacer una acotación que me parece de lo más importante, que es el reconocimiento jurisdiccional que se ha hecho de los diferentes sujetos del derecho indígena. Los diferentes sujetos del derecho indígena han sido ya reconocidos y esto es un tema también relevante en materia jurisdiccional porque solamente tengo referencia y he estado preguntando inclusive con varias compañeras, colegas, conocidos, magistrados inclusive de la Judicatura Federal, sobre si existe alguna sentencia de Sala Superior del Tribunal Electoral que diera cuenta de esta categorización de los sujetos de derecho y me hacen referencia que no, que la única sentencia es la que está aquí referenciada en esta primera lámina y que es el JDC 2 del 2017 de Sala Toluca, donde identifica plenamente a nivel individual a las personas indígenas, a nivel conceptual al pueblo indígena, la comunidad indígena como sujeto de derecho también, las comunidades equiparables también como sujetas de derecho y a los grupos indígenas que tienen que ver con flujos migratorios, con desplazados, inclusive hasta en reclusión, ¿no? Personas en reclusión ya de manera conjunta también se han reconocido derechos colectivos. No voy a profundizar en estos puntos, pero es muy importante identificar estas 5 variantes de reconocimiento de sujetos del derecho a fin de poder identificar los niveles de participación que se van teniendo a lo largo del despliegue de los ejercicios de participación y representación política. Como derechos de participación política, esto es texto constitucional, aquí hay un resumen, pues, se quedará aquí para la presentación, destacaría pues el de la libre determinación y autonomía de todos estos sujetos del derecho indígena a nivel de pueblo, a nivel comunidad, cambio de régimen de partidos a sistema normativo propio, la aplicación y regulación para solución de conflictos internos. Esto quiere decir que no solo es mediación, sino también es impartición de justicia. Esto implica una jurisdicción indígena plenamente reconocida
en la propia Constitución, el acceso y desempeño a los cargos públicos con una mirada de paridad total, que bueno, también hay una serie de consideraciones que no da tiempo de formularlas en este momento, pero que, bueno, la destaco, que también la paridad total en una reforma de 2019 se incorporó al artículo 2 y también la administración directa de los recursos que corresponden por autogobierno comunitario, que son las transferencias para aplicación directa en el ejercicio gubernamental. Eso en cuanto a la participación. En cuanto a derechos de representación política, digamos, aquí hay dos grandes rubros, el sistema por elección popular y el sistema por sistema normativo interno. El sistema de elección popular, que es el sistema de partidos, y aunque el otro también es una elección, pues la Constitución reconoce como mecanismos de elección popular precisamente a los de sistemas de partidos y no expresamente a los de sistemas normativos internos, por eso esta distinción. Y aquí hay el derecho de todos estos, los sujetos colectivos del derecho indígena, por optar por cualquiera de estos mecanismos de representación. Entonces, bueno, tenemos estos mecanismos. Es importante también identificar que en esta importante sentencia de Toluca se identificó también un concepto que debe ser ampliado, y que es que la representación indígena debe tener 3 características: que la representación debe ser eficaz, plena y activa, ¿no? Este es un caso específico para la representación indígena ante ayuntamientos, pero estos son conceptos que se acuñaron en sede jurisdiccional, y de allí la importancia de poderlos identificar. Hago una acotación importante, porque de los 2.457 municipios que existen en México, el 82% de ellos conviven con el sistema de partidos, es decir, la población indígena que reside dentro de los municipios, dentro de la territorialidad municipal, convive con el sistema de partidos. Solamente 420, pondría 423, si es que sumamos los casos de Morelos, que son un tema que está en el litigio constitucional, de reconocimiento de municipios indígenas, es solamente el 17%, ¿no? Son 417 de municipios de Oaxaca, de tradición de sistema normativo y indígena, ¿no? De elección por usos y costumbres. Tenemos los casos de Cherá, ¿no? Un caso emblemático en Michoacán, el caso de Ayutla de los Libres, de migración de sistema en Guerrero, y el caso de Ochuca en Chiapas, el más reciente. Entonces, por eso es que el número es de 420, y si acaso los 3 de Morelos que están ahí en litigio, porque esa no fue una promoción que hicieran las comunidades indígenas, sino un decreto de una reforma constitucional local que reconoció como municipios indígenas a 3 territorialidades que están en disputa, precisamente porque hay sectores que rechazan este reconocimiento como indígena y hay quienes lo defienden. Pero bueno, es un tema que está ahí en litigio, pero dar cuenta que pues más del 80% de los municipios en México conviven con el sistema de partidos políticos, y de allí la necesidad de incorporar mecanismos de procuración, de vinculación con la participación política indígena dentro del sistema de partidos, es decir, no solo desde la visión de esos 420 municipios, que es la tradición, digamos, más clásica, ¿no? En los casos de Oaxaca, que todos volteamos a hacer referencia en Oaxaca, y sin embargo, ese desde luego es como el sistema más acabado dentro de los derechos indígenas en materia político electoral. Sin embargo, no es lo único, ¿no? Hay una gran variedad a lo largo y ancho del país que habría que identificar. Existen diferentes premisas jurisprudenciales sobre esta obligación del Estado para que participen los partidos políticos y el propio Estado en la difusión, en el deber de garantía para incorporar, ¿no?, a las personas indígenas o a los diferentes sujetos del derecho indígena dentro de las diferentes actividades, ¿no? Aquí hay temas de acciones afirmativas como un mecanismo de palanca para garantizar esta representatividad. Existe una acción afirmativa indígena que está en un expediente en el SUPRAP 726-2016, que da origen a un tema de inclusión dentro del sistema de partidos, los parámetros para definir las acciones afirmativas, el caso Baja California. Está también una última tesis de jurisprudencia que derivó también de una impugnación de un distrito electoral federal en Chiapas, que es la jurisprudencia cuarta 2019, sobre la obligación de incorporar un elemento procesal diferenciado que se llama adscripción calificada, y que es un requisito adicional
que se define como una condición personal que define una relación de pertenencia de una persona que pertenece a una comunidad culturalmente diferenciada, pero que se vuelve una carga procesal para ocupar un espacio reservado, en este caso dentro del sistema de partidos. Aquí cobra vigencia un elemento que se ha acuñado dentro del campo mexicano, ¿no? En la teoría sobre la comunalidad y la comunalidad como un concepto de derechos colectivos pone en el centro de toda la vida colectiva la pertenencia y la acción, no a nivel individual, sino en lo colectivo, precisamente a partir de 4 elementos fundamentales, que es el poder político, el trabajo comunitario, el territorio y también la fiesta como un mecanismo importante de consideración dentro de los derechos colectivos, porque lo individual no tiene sentido sin lo colectivo. Entonces es una cosmovisión distinta que tenemos que acercarnos. Entonces, hasta aquí esta primera intervención sobre estos elementos de la comunalidad y estaríamos quizás en una oportunidad segunda de hacer algunas acotaciones, particularmente sobre el caso del estado de Hidalgo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Augusto. Siempre muy importante los comentarios que nos haces desde el punto de vista conceptual sobre esos temas que tienen que ver con la representación política indígena. Es muy importante también saber que hay toda una teoría, toda una conceptualización que rodea todas estas temáticas y que, pues bueno, una de las personas que mejor manejan estas temáticas, sin duda, es el consejero Augusto, así que es un placer tenerlo acá en este foro. Bien, entonces vamos a tratar de irnos rápido para dejar espacios a su segunda intervención con motivo de las dudas que nos vayan comentando. Por cierto, aprovecho para comentar a quienes nos escuchan que en el chat de la página de YouTube, ahí pueden formular preguntas, entonces a lo largo de toda la charla, si nos quieren ir formulando preguntas, las estaremos recabando y en su momento las formularemos a quienes vayan dirigidas las preguntas. Entonces, desde ya pueden irnos formulando las preguntas que estimen, por supuesto, pertinentes y al final las habremos recopilado y las formularemos a los ponentes. Bien, entonces, como segunda participante en este foro tenemos a la doctora Claudia Arlet Espino. Ella es consejera del ella es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con mención especial. Es maestra en Derecho por la Universidad Autónoma de Chihuahua, con mención honorífica y especialización en Educación para la Ciudadanía y Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid, España, y doctora en Derecho por la Universidad de Chihuahua, en convenio con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, aprobado por unanimidad de votos con mención honorífica. Es miembro asociada activa del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, del Instituto Nacional de Administración Pública y del Instituto Chihuahuense de la Administración Pública. Dentro de su función como consejera electoral en el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ha presidido la Comisión de Equidad de Género y Grupos Vulnerables, la Comisión para el Seguimiento del Procedimiento de Selección de Presidentas, Presidentes, Secretarias y Secretarios y Consejeras y Consejeros de las Asambleas Municipales, la Comisión de Derechos Humanos y Equidad de Género, la Comisión de Seguimiento a las Actividades de Prensa, Radio, Televisión y otros medios, y la Comisión de Organización de Debates de Candidatas y Candidatos. Además, fue presidenta fundadora del Observatorio de la Participación Política de las Mujeres en Chihuahua. Es profesora de tiempo completo de la Universidad Autónoma de Chihuahua, docente, investigadora, conferencista, ponente, autora y editorialista en diversas publicaciones nacionales e internacionales sobre temas relativos a los derechos humanos y equidad de género. Es profesora en diversas universidades públicas y privadas en México, y entre sus publicaciones destaca el ensayo titulado La equidad en materia electoral, derechos humanos y universitarios, la cultura del derecho humanista, su defensa y la educación inclusiva en las universidades,
el artículo de divulgación Mi historia en Trabenco, un colegio de educación inclusiva en España, las ponencias Constitución Democrática, Ombudsman y sus retos, la experiencia mexicana y el Estado constitucional y su soberanía en un mundo globalizado. Es evaluadora nacional de los comités interinstitucionales de la evaluación de la educación superior. Se desempeñó como asesora del Senado de la República. También fungió como asesora jurídica y enlace de género en la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de Chihuahua. Y en la Universidad Autónoma de Chihuahua ha ocupado diversos cargos, entre los que destacan responsable técnica de los proyectos de investigación en ciencia aplicada de parte de la Facultad de Derecho, coordinadora de los programas del posgrado de la Facultad de Derecho, coordinadora de tutorías y asesorías académicas del posgrado, secretaría de la Academia de Metodología Jurídica, jefa de extensión, jefa de posgrado, jefa de atención a alumnos, secretaría interina de investigación y posgrado, co-coordinadora de los trabajos para la evaluación por parte del CIES de los programas de posgrado de la Facultad de Derecho y coordinadora de cursos y diplomados en varias materias. Tienen también, por supuesto, una vasta experiencia la doctora Claudia Arlet Espina, que además es presidenta de nuestra asociación de RENACEDI y que lleva los trabajos con gran responsabilidad. Doctora Claudia, tiene usted el uso de la voz hasta por 10 minutos. Cuánto gusto saludarla. Nada más se activa, por favor, el micrófono, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero, por la presentación. Y bueno, pues primero que nada quisiera yo agradecer al órgano público local electoral de Nuevo León, al señor presidente, a consejeras y consejeros y por supuesto al consejero Alfonso Royce, que nos hace la atenta invitación a la Red Nacional de Consejeras y Consejeros Electorales por una Democracia Incluyente en participar y organizar este evento, este panel, ¿no? Y por supuesto, pues a quienes amablemente hoy nos ven y nos escuchan a través de las redes en la época de COVID-19, ¿no? Nos hemos activado a participar y a poder hacer cultura política por medio de estas plataformas y bueno, pues lo aplaudo, ¿no? Muchísimas gracias por la invitación a Renacer y por la invitación personal a participar en este panel. Y bueno, ya oportunamente el consejero Augusto Hernández Abogado nos hace una pues muy completa conceptualización y fundamentación de la temática indígena, de qué significa la representación y la participación de pueblos y comunidades indígenas, que como bien lo comentaba el propio moderador de este panel, bueno, pues ojalá y que tuviéramos avances mucho más concretos, pero creo que a raíz del tratamiento vía jurisdiccional hemos pues avanzado un poco y tenemos hoy al menos conceptos que la ley ha establecido a través de la Constitución, la propia legislación secundaria y por supuesto tratados internacionales bajados e interpretados ya por nuestros propios tribunales, que al menos nos permite eso, conceptualizar y fundamentar de qué estamos hablando cuando nos referimos a la representación y participación política de pueblos y comunidades indígenas. Y dentro de este contexto, quisiera yo trabajar un poco en estos minutos que tenemos, un tema por el que me preocupo y me ocupo, que es el principio de paridad en la participación y representación de pueblos y comunidades indígenas, en cómo ligamos estas dos temáticas, pues para tratar en específico el derecho de las mujeres a participar y a representar también a sus pueblos y comunidades, tanto en su propio sistema normativo interno o indígena, como en aquellas representaciones que son ante el Estado mexicano, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo el contexto político electoral en el cual nos encontramos en este momento, con una reforma constitucional en 2019 que fue llamada o bautizada por la sociedad civil como paridad en todo, que inclusive, bueno, pues fue un hashtag que hicimos popular las mujeres, me adhiero yo, por supuesto, a ese trabajo que se hizo, y la reforma reciente de hace apenas unos días, una reforma legal donde pues hay modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, a la ley de partidos políticos, inclusive a las leyes orgánicas
FEPADE, Poder Judicial, reformas muy importantes, inclusive en materia de delitos electorales, en donde se contempla ya la conceptualización de la violencia política que no existía. Y es una reforma legal, esta de hace unos días, pues que viene a complementar, a bajar, a desarrollar este principio de paridad extendido que se establece en 2019 en el artículo 41 constitucional, como la paridad en todo, en donde no solamente hablamos de la obligación ya de los partidos de candidatear a hombres y mujeres en la misma cantidad o 50 y 50, sino también que realmente pueda llegarse a la igualdad sustantiva y en la representación puedan estar igual número hombres y mujeres. Pero ¿qué pasa con esta reforma y con este principio de paridad en materia de pueblos y comunidades indígenas? Porque evidentemente, bueno, pues que esas mujeres indígenas pues son parte también del Estado mexicano, pero están inmersos en la aplicación de un derecho distinto, hablando de sistemas normativos, al propio derecho positivo mexicano, sin que se excluya, por supuesto, uno de otro, ¿no? Entonces, este tema, este principio constitucional de representación de mujeres en los puestos públicos, ya ampliado y mencionado, va a tocar y a veces trastocar algo que pareciera intocable, que son los usos y costumbres de los que bien hablaba ahorita en un debate y en un debate positivo, lo digo en manera positiva, entre derechos individuales y estos derechos colectivos, que es donde vamos a ubicar el tema de pueblos y comunidades indígenas, con una cosmovisión muy particular dentro del derecho indígena, pero también muy particular de cada comunidad que integran los pueblos indígenas, ¿no? De esos 68 pueblos que nosotros contabilizamos en nuestro país, que cada uno tiene comunidades indígenas, como bien lo conceptualizaba ahorita el consejero Augusto, y que además vamos a tener variantes de aquellos grupos que migran a otras ciudades, ¿no? Pues por una cuestión desgraciada en nuestro país de estar sumidos en la pobreza, porque por desgracia en nuestro país el ser indígena no solamente es motivo de discriminación, sino también es prácticamente vivir en la precariedad, ¿no? Ni siquiera en la pobreza, sino en la pobreza extrema, ¿no? Entonces, bueno, el trastocar o tener que combinar el tema de un derecho individual con un derecho colectivo en el respeto a los usos y costumbres necesita un análisis muy cuidadoso. Es decir, metodología y enfoques. ¿A qué me refiero? El enfoque, bueno, pues principalmente tendrá que ser bajo el enfoque basado en derechos humanos, por supuesto, con una perspectiva de género, porque estamos hablando de un tema en donde están involucradas las mujeres indígenas y, por supuesto, también el de interculturalidad. El combinar estos tres enfoques no es fácil, pero es precisamente lo que te ayuda para poder al menos dar luz de cómo tratar el tema. Y bajo un método de algo ya muy teorizado en nuestro país, a partir de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, que es un bloque de constitucionalidad, en donde la Constitución, los tratados internacionales y cualquier otra norma que desarrolle en extenso a los derechos humanos, pues debe ser tomada en cuenta a la hora de la aplicación del derecho, a lo que le llamamos nosotros, bueno, pues un principio pro persona, aplicar aquel derecho que mejor esté desarrollado, esté donde esté, sea en un tratado, sea en la Constitución, o sea en una norma, un reglamento o un lineamiento, ¿no? Entonces, la combinación de estos es lo que creo que puede salvarnos en un tema que va a iniciar, porque todavía no sabemos qué discusiones se vayan a dar, o no sabemos todavía qué casos se vayan a dar entre algún conflicto entre este principio de paridad y el derecho de las mujeres a participar en igual número, tanto en las candidaturas, en un sistema de partidos, como en sus sistemas normativos internos o indígenas. Y bueno, pues ahí viene con ello también un tema que es primordial en el derecho indígena, que es este derecho a la consulta, un derecho colectivo, como lo mencionábamos, un derecho además que es un derecho instrumental, porque es la base para que puedan hacerse efectivos otros derechos.
Entonces, la discusión, bueno, pues será muy rica. Creo que muy pronto tendremos los primeros casos en donde pueda estar chocando la cosmovisión interna de las comunidades o de alguna comunidad y ese derecho de las mujeres a participar en igual número y en igualdad de circunstancias que los hombres. Y me explico y entro a esta parte tan importante de la cosmovisión de los pueblos y comunidades indígenas. Generalmente, y voy a generalizar un poco, ¿no? Porque me permite dar el ejemplo, en aquellos puestos, nombramientos de cooperación en las comunidades indígenas, van siendo de manera escalonada, es decir, tú para participar en tu comunidad, en tu pueblo, pues hay algunas actividades en que son exclusivamente para los hombres, ¿sí? Entonces, si las mujeres no pueden acceder a participar en ciertas actividades, será prácticamente difícil, ¿no? El que puedan acceder a la máxima representación de sus pueblos. ¿Por qué? Bueno, porque la cultura, la cosmovisión, así ha sido. No quiere decir que esté exenta, por supuesto, ni de machismos, ni tampoco de ser sistemática, como nos ha parecido y nos ha sucedido dentro del sistema mestizo, y que son cosas que evidentemente tendrán que evolucionar. ¿Cuál es el efecto entonces de esa reforma si toca también y trastoca también a el articulado referente a materia indígena? Bueno, pues no debemos olvidar de entrada que existen inclusive, y lo voy a hablar en plural, feminismos indígenas. Las mujeres indígenas en nuestro país han sido una puerta de entrada y una puerta de salida para inclusive otros feminismos indígenas en América Latina. Han hecho lo propio dentro de la cosmovisión propia que se tiene en cada comunidad y que se tiene en cada pueblo, ¿no? No me aventuraría yo a dar una respuesta en lo inmediato de si tajantemente la problemática hacia el interior de los sistemas normativos indígenas debe aplicarse de inmediato a que las mujeres tengan el ejercicio de ese derecho a participar de una manera igualitaria, 50-50, porque creo que así como hemos batallado dentro del mundo mestizo, bueno, pues también los pueblos y comunidades indígenas ante este principio constitucional tendrán que tener una evolución y a través de estos feminismos indígenas de las mujeres trabajarlo en la medida en que una idea occidental, porque eso es, ¿no? Pueda estar penetrando. Pero sí que habrá un conflicto político-jurídico que en algún momento pueda presentar alguna mujer indígena reclamando su derecho en su propia comunidad a participar de manera igualitaria y de manera paritaria. Y ahí es donde entra el conflicto, insisto, yo lo bautizaría como jurídico-político en este sistema normativo indígena, porque pareciera que hay un choque del principio de paridad con el derecho de las mujeres a participar de manera paritaria, ¿no? ¿Qué es un principio entonces? Bueno, pues aquello que toca también y trastoca a cualquier asunto, según el tema, en este caso, la paridad, pero que contempla valores que han sido considerados como altos, como importantes, como indispensables dentro de una sociedad y que además nos van a servir para resolver los casos difíciles, ¿no? Aquí tenemos un caso difícil, no tengo una respuesta de qué vaya a pasar en lo inmediato, pero sí confío que existe una evolución, que existen feminismos indígenas que puedan ayudar a interiorizar, sobre todo en aquellas comunidades que son altamente patriarcales, para que puedan participar las mujeres en un mayor número y que no va a ser en lo inmediato, ¿no? Que va a haber precisamente lo que se necesita, esta evolución y que cada comunidad será distinto. Y culmino mi intervención para platicarles la experiencia del estado de Chihuahua con el pueblo rarámuri, el cual tengo yo orgullosamente pertenencia, origen familiar, y en donde hay un amplio número de mujeres rarámuris que son guarús iriames, que son aquellas representantes de su comunidad y que han podido llegar
cumpliendo todos los requisitos en una traducción que había sido pues eminentemente de hombres. ¿Cómo lo hicieron? Bueno, pues gracias al interés, a la voluntad de ese feminismo que existe, un feminismo indígena, que así lo podamos categorizar, y en donde ellas tuvieron pues el interés para, dentro de los puestos que existen de la comunidad, estar participando en ellos y en algún momento poder ser las máximas representantes de su comunidad. Hay muchas mujeres gobernadoras indígenas en Chihuahua, 2 de ellas hoy son regidoras ante el sistema de partidos en el pueblo al que también pertenezco, Aguachochi, donde soy originaria, y bueno, pues ha sido una evolución tampoco que sea fácil, ni tampoco quiero decir con ello que no existan violencias hacia las mujeres indígenas en lo particular en aquella zona. Pero bueno, pues son contextos particulares que por desgracia no los vamos a encontrar, por ejemplo, en las comunidades de Michoacán o en las comunidades de Chiapas, un poco más interiorizado este tema así en Oaxaca, etcétera, ¿no? Pero vamos a tener un panorama tan distinto, tan variado, así como lo es y como aceptamos que es nuestro país de manera pluricultural. Y en ese sentido, pues tenemos que avanzar, ¿sí? Siempre pensando en que hay derechos individuales, hay derechos colectivos, hay cosmovisiones particulares, y este tema en lo particular de la paridad, que incluye, que trastoca también usos y costumbres, pues tendrá que vivir una evolución no solamente en tribunales, sino hacia adentro y hacia la interiorización de los propios pueblos y comunidades indígenas en el respeto a esa vida que han llevado hasta ahorita, en ese mundo que contemplan de otra manera distinta a la mestiza, inclusive distinta a la propia comunidad que puedan tener ellos de manera cercana, ¿no? Entonces, mi conclusión es que es un derecho en evolución, es un principio que tendrá que tocarse, hablarse, discutirse e irse interiorizando hacia el interior de los pueblos y comunidades indígenas, y con estas mujeres, con este feminismo indígena que existe y que se encuentra muy vivo, ¿no? Es cuanto. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias, doctora. Siempre un gusto escuchar la consejera. Muy interesantes temas que aborda y que han despertado reacciones de quienes nos siguen a través de las redes sociales de YouTube, los feminismos indígenas que bien mencionaba la consejera. Sin duda, temas para reflexionar, temas bastante relevantes. Siempre muy interesante escucharla. Curiosamente, siempre que participa la consejera Claudia, los ratings, ahora nos parece que los foros vamos a medirnos por ratings, los ratings siempre se van elevando y no es la excepción. Justamente las personas que nos ven se han ido elevando en la medida que ha participado la consejera Claudia, siempre muy interesante. Bien, va a tocar ahora el turno de la participación de la consejera Olga Viridiana Maciel Sánchez. Ella es licenciada en Derecho por el Instituto de Educación Superior Francisco González de la Vega, cuenta con especialidad en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuenta con maestría en la Universidad de San Martín, Argentina, en coordinación con la Universidad de Salamanca, España. Y en cuanto a experiencia profesional, actualmente es consejera del Instituto Estatal Electoral de Baja California, presidiendo las comisiones de quejas y denuncias, transparencia y vinculación con los consejos distritales, y también se desempeña como vocal de las comisiones de reglamentos y asuntos jurídicos, control interno, igualdad de género y no discriminación, y participación ciudadana. Además, ha sido secretaria de Estudio y Cuenta del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California, consejera presidenta distrital del Instituto Estatal Electoral en 2 ocasiones, asesora jurídica del otrora Instituto Federal Electoral en 2 ocasiones, catedrática en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, Zona Costa. Además fue presidenta del Colegio de Abogados en materia electoral en Tijuana, y en el ámbito académico se ha distinguido por su participación como expositora en diferentes colegios de profesionistas, grupos políticos, universidades
y la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con temas relacionados en materia electoral. Consejera Viridiana, un gusto tenerla con nosotros. Tiene usted el uso de la voz por 10 minutos. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Excelente día. Saludo a todos mis compañeras y compañeros que estarán como panelistas, así como a todos quienes siguen esta transmisión. Obviamente agradeciendo a quienes integran la Comisión Estatal de Nuevo León, al organizador de este foro, al consejero Alfonso Ruiz Elizondo. Bueno, ahorita escuchamos hablar a nuestros compañeros Augusto y a la doctora Claudia Arlet de manera general, ¿no? Dándonos estos parámetros de cuál es el contexto en el que actualmente nos encontramos de manera general. Partiré al caso particular, en este caso Baja California. El tema de representación indígena creo que es amplio. Al hablar de él se nos vienen a la mente estados como Oaxaca, Chiapas, Hidalgo, ya que consideramos que es en estos lugares donde se concentran la mayor parte de las comunidades indígenas del país. Sin embargo, considero que no debemos dejar de lado que existen otros estados que, si bien su número no es tan alto como en los ya mencionados, no por ello debemos soslayar el derecho de los integrantes de estas comunidades a participar en la integración de los cargos de elección popular. En el caso concreto de Baja California, la Constitución establece los derechos colectivos de los siguientes pueblos indígenas, es decir, reconoce 5: los quiliguas, los cumiay, los papay, los cucapá y los cochimí. Pero también hace referencia a que las comunidades indígenas pertenecientes a cualquier otro pueblo indígena procedente de otro estado de la República y que resida temporal o permanentemente en el estado de Baja California, pues quedarán protegidos de los derechos señalados en la Constitución y en la ley respectiva. Esta es la Ley de Derechos de Cultura Indígena del estado de Baja California. Recordemos que Baja California es un estado migrante, es decir, hay mucha población flotante que viene de otros estados de la República Mexicana. Entre ellos, pues tenemos muchas comunidades asentadas que, si bien no están reconocidas como autóctonas, también lo es que la Constitución lo reconoce al provenir de otros estados de la República. Es el caso, por ejemplo, de la comunidad mixteca, que es muy amplia, y ahorita iremos mencionando algunos. En este sentido, si bien la ley local la del Estado no contempla acciones concretas hacia las autoridades electorales que permitan asegurar la participación y representación política de las comunidades indígenas en los procesos electorales, sus derechos de votar y ser votados se encuentran garantizados conforme al artículo 1 y 35 de la Constitución Federal, así como de los tratados internacionales en los que México forma parte. Ahora bien, en Baja California tenemos un caso excepcional. En el pasado proceso electoral, un ciudadano, Edgar Montiel Velázquez, quien se autoadscribe como mixteco indígena, solicitó ante el Instituto Electoral se le indicara cuáles eran las medidas compensatorias que se implementarían, y asimismo también hizo una solicitud consistente en que se le tomara en consideración. En cuanto a las diputaciones de mayoría relativa, él solicitaba que en el distrito electoral local en que hubiera una mayor población indígena, los partidos políticos deberían de postular a una persona indígena. Y en las diputaciones solicitaba que debería haber una candidatura indígena dentro de los 3 primeros lugares. De igual forma, en ayuntamientos, hacía mención que en cada planilla que se registre en los partidos políticos debería haber al menos un candidato a regidor, y también en las listas de los ayuntamientos de RP deberían de estar dentro de los 2 primeros lugares en estas listas, alguien con vínculo comunitario de la comunidad indígena. Bueno, ante esto, cuando hace esta solicitud todavía no iniciaba, ya había iniciado el proceso electoral. Sin embargo, no estaba completo el consejo porque todavía no se había nombrado la totalidad de los integrantes. Por consiguiente, esta petición la hace en octubre, el proceso electoral inicia en septiembre, la solicitud la hace en octubre, y a los nuevos integrantes nos nombran hasta noviembre. Entonces, el consejero presidente le da respuesta y le dice que una vez que se integre la comisión,
pues se estará dándole respuesta a lo conducente. Impugna, se va al tribunal y para ese entonces ya nos nombran, integramos la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación y el tribunal pues ordena que nos remitan ese asunto a la comisión y que sea el pleno el que le dé respuesta. Se turna este asunto, como menciona, la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, que la suscrita en ese momento la presidía, y se envían varios oficios en un examen viendo cuáles eran las condiciones que tenía en el Estado. Se envían oficios a la vocalía ejecutiva de la Junta Local del INE para que nos manifestara de conformidad con los acuerdos del INE que existía, el 59, 2017, el 165, 2016, el 402, 2015, nos manifestara mediante estos acuerdos que se identificaran los distritos federales integrados con municipios con población indígena y se nos informará cuáles eran los distritos electorales locales integrados con esta población y a cuánto ascendía el porcentaje en cada uno de ellos. Se recibió una respuesta por parte del vocal ejecutivo federal de la Junta, de la Junta Federal de Electores, señalando que en Baja California no se contaba con municipios con más del 40% de población indígena. Asimismo, se mandaron otros oficios al INEGI, quien nos proporcionó la encuesta Intercensal 2015, en la que establecía que solo el 8.54% en el estado de Baja California, es decir, del 100%, el 8.54% se autoadscribía como indígena en Baja California. La Comisión Nacional del Desarrollo de los Pueblos Indígenas, a quien también se le solicitó opinión, y al Consejo de Población, al Consejo Nacional de Población, la CONAPO, nos dieron respuestas en el mismo sentido, que los municipios que con más presencia indígena en Baja California pues eran 3, pero sin embargo pues el porcentaje era muy bajo, menos del 40%. Y pues que teníamos estas 5 comunidades originarias reconocidas en la Constitución Federal. Cabe destacar que la conformación de Baja California, hay un municipio que es Ensenada, en el cual al sur de Ensenada es donde se concentra el mayor número de población indígena, no solamente originaria, sino de que provienen de otros estados de la República. Bueno, ante estas solicitudes que se hicieron y las respuestas y haciendo un análisis de los ordenamientos que tenía, se da respuesta a la solicitud presentada por este ciudadano declarando improcedente la implementación de medidas compensatorias a favor de este ciudadano para la elección de diputaciones locales y ayuntamientos al no cumplirse el criterio porcentual de representatividad establecida por el propio INE en los acuerdos que les acabo de mencionar, equivalente a que se tenía que contar con el 40% o más de población indígena. El ciudadano impugna ante el tribunal local, quien confirma este dictamen 1 del instituto en el expediente Rey 40/2019. Inconforme, este ciudadano impugna esta resolución, se va a Sala Guadalajara, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y nos confirma este dictamen 1, manifestando que efectivamente Baja California no se encontraba reconocida como entidad con presencia indígena calificada, significativa, que los acuerdos del INE fijaron las reglas para la instrumentación y que estas pues ya se consentían tácitamente, es decir, de este 40%, y que no se le impedía su derecho a ser postulados a los integrantes de las comunidades indígenas, toda vez que tenían a su alcance las candidaturas partidarias e independientes. Inconforme con esta resolución, se va ante Sala Superior en el Subrec 28/2019. ¿Y qué pasa? Bueno, aquí es donde se revoca la sentencia de Sala Guadalajara y obviamente pues el dictamen 1 que se había establecido, manifestando, se ordena que se emita un nuevo dictamen determinando la procedencia de establecer medidas afirmativas en beneficio de los pueblos y comunidades indígenas y que fueran aplicables al siguiente proceso electoral para el registro y postulación de candidaturas tanto del Congreso local como de ayuntamientos.
atendiendo las circunstancias particulares de la entidad federativa. Es decir, en este estudio se tiene que determinar el número de integrantes que correspondan a los órganos legislativos y municipales, la proporción total de la población indígena respecto al total de la población estatal, su participación histórica en el Congreso y la diversidad de grupos, etnias o comunidades indígenas existentes. Actualmente, el Instituto Estatal Electoral de Baja California se encuentra desarrollando los trabajos para llevar a cabo este estudio sobre la necesidad y proporcionalidad para la emisión de medidas afirmativas en materia indígena. Cabe destacar que no es la única sentencia que hay, está el caso también de Yucatán, me parece, de Quintana Roo, perdón, donde tienen una sentencia muy similar a la nuestra. Para concluir, creo que esta sentencia de referencia es un parteaguas que rompe con el criterio que se tenía establecido de que para la implementación de medidas compensatorias era necesaria la concentración de población indígena de cierto espacio. Es decir, siendo necesario el 40%, pues cada medida debe de ser analizada y justificada para el caso concreto. Por lo cual, menciona la sentencia, las entidades federativas en el ámbito de su competencia deben visibilizar a los pueblos y comunidades indígenas en su justa dimensión, garantizando sus derechos en atención de que se trata de personas en situación de vulnerabilidad, con independencia de la existencia de los bajos porcentajes poblacionales. Por el contrario, su protección a los derechos deriva precisamente en que se trata de una población minoritaria. Ahora bien, en Baja California todavía tenemos otro tema pendiente, otra sentencia, que es la RI 30/2018, por una omisión legislativa y constitucional por parte del Congreso del Estado de armonizar las constituciones, la constitución local y la legislación secundaria, mediante el artículo 2 de la Constitución Federal. Entonces, con esto parto de que efectivamente este criterio poblacional pues no es suficiente, ya que se tienen que haber otras circunstancias como analizar precisamente la participación histórica que han tenido estas comunidades en los congresos, la proporción, la diversidad de grupos, y de ahí partir hacia la implementación de acciones afirmativas a favor de cada uno de ellos. Sobre todo aquí en Baja California, que no tenemos, nada más tenemos 5 comunidades, pero menciono, hay otras comunidades que se han venido arraigando aquí en Baja California. Tomo el caso de los mixtecos, zapotecos, de otros tipos de comunidades. Sería hasta aquí mi participación, consejeras. Muchas gracias, consejera. Muy interesante estos temas que nos señala, porque efectivamente son estos temas los que tocan, parece, a muchas entidades federativas. El precedente tan relevante, por eso es tan relevante la participación de la consejera Viridiana, porque hay un precedente judicial muy importante, el Subrec 28/2019, que efectivamente da pautas para que en otros estados donde tenemos una proporción de población indígena no tan alta como en otras entidades federativas del sur, pues que aún así, justamente en estas entidades federativas, se tenga que respetar o reivindicar los derechos de la población indígena, se tenga que dar representatividad a la población indígena, porque, pues como bien lo decía la consejera Viridiana, pues justamente en estas circunstancias de minoritarias es donde requieren estas reivindicaciones. Más aún, sería como bastante extraño que esta protección, más bien esta reivindicación de la población, de los derechos de la población indígena, se dé solamente en sus comunidades indígenas y no cuando salgan a buscar mejores oportunidades. Pues como ya decía la consejera Claudia, pues justo por eso salen, porque en sus comunidades, en su entorno, tienen a veces pocas oportunidades para buscar algunos provechos, temas como mundanos, como es el tema de dinero, pues precisamente, pero tienen que abandonar sus comunidades indígenas, y lo digo la palabra esta
abandonar porque no lo hacen por gusto, lo hacen por necesidad, por una necesidad de cubrir sus circunstancias, sus necesidades económicas. Entonces, pues sería justamente en estas situaciones que se les debe de reconocer también, o con mayor fuerza incluso, la reivindicación de sus derechos. Bien, consejero Miguel Godínez, un gusto que esté con nosotros. Jalisco tiene también temas bastante relevantes. De hecho, quiero comentar que la presencia justamente de la consejera Viridiana, del consejero Miguel Godínez, tiene una motivación muy especial para el estado de Nuevo León y, por supuesto, para otras entidades federativas con circunstancias similares a las de Nuevo León, entidades del norte, porque tienen circunstancias muy parecidas a Nuevo León y justamente están tomando un camino, tienen algunos avances que tienen que atenderse, que tienen que atenderse por otras, o que son muy ricas para tomar en cuenta por otras entidades federativas. De esto nos va a hablar el consejero Godínez, al cual le agradecemos mucho que nos acompañe, y lo presento, por supuesto. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Vocacional Enrique Díaz de León, es maestro en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, doctorante en Derecho Electoral en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, especialista en Justicia Electoral por el Centro de Capacitación Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Forma parte del cuerpo docente de la maestría en Derecho Electoral que se imparte en el Instituto de Investigaciones y Capacitación Electoral del Tribunal Electoral del Estado de Jalisco. Ha participado como colaborador y coautor de diversas obras de Derecho Electoral y fue miembro del Comité de Arbitraje de la revista especializada en Derecho Electoral denominada Sufragio del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco, y durante 8 procesos electorales ha ocupado diversos cargos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de Jalisco, así como en el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, donde actualmente se desempeña como consejero electoral. Consejero Godínez, mucho gusto tenerlo con nosotros. Tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias, estimado consejero Alfonso. Primeramente, buenos días a todas y todos. Quiero agradecer a la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León y a todos sus integrantes, particularmente a mi colega, el consejero Alfonso Royce, por su amable y gentil invitación para participar en este foro, en el cual para mí es un verdadero honor ser parte de este foro y acompañar a tan distinguidas personalidades. Asimismo, a través de esta plataforma, saludo con gusto a quienes nos acompañan en esta transmisión. Para dar parte a mi ponencia, voy a por aquí compartir con ustedes una presentación, si me lo permiten. No sé si se pueda ver por aquí. No sé si ya la pueden ver ustedes por ahí con ustedes. ¿Sí la pueden ver? Todavía no, pero ahí ya está. ¿Ya está? Ya está. Lista. Perfecto. Listo. Muy bien, muchas gracias. Pues en primer momento quisiera dar un marco normativo de lo que tiene que ver la participación política indígena, ¿sí? Tiene que ver con el artículo, constitucionalmente, el artículo 1 de la Constitución Política. Creo que por aquí tengo problemas con transmitir la presentación. No se ve con ustedes, ¿verdad? Sí se ve, consejero, sí se ve. Tengo por aquí problemas. Se ve la presentación, consejero. Sí, nada más que no me permite avanzar. Pero voy a continuar, si me lo permiten ustedes, estableciendo un marco normativo que ya lo decía el consejero Augusto Hernández Abogado, el artículo 1, 2, 35 y 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como hay diversos instrumentos internacionales que refieren precisamente a la participación política indígena, entre los que se destacan la Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Americana sobre los Derechos de
de los pueblos indígenas, el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. La Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, también en su artículo 26, establece una referencia a la participación política de los pueblos y comunidades indígenas, así como la legislación de cada entidad federativa. Nos vamos más adelante. Muy bien. También es importante destacar que se han emitido diversos criterios, tanto de los órganos jurisdiccionales en materia de participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Entre los que se destacan estas consultas previas, tiene que ver con consultas previas, con la obligación de la promoción de la participación política indígena a través de la postulación de candidaturas, acciones afirmativas, y aquí me voy a tener un poco, en virtud de que considero que las acciones afirmativas emprendidas tanto por los órganos administrativos electorales y ratificadas por los órganos jurisdiccionales han impulsado esta participación política indígena. También hay criterios de autoadscripción, juzgar con perspectiva intercultural, usos y costumbres, formalidades y garantías judiciales, sistemas normativos, autonomía, derechos políticos electorales, entre otros criterios emitidos. Inclusive la consejera Viridiana ya nos daba parte de uno de los criterios ya establecidos por el propio tribunal. Dicho lo anterior, quisiera mostrarles cuál ha sido la participación política indígena al interior de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a partir del periodo de 1988. Como ustedes pueden ver en la tabla, hay 4 diputados, hubo 4 diputados, 2 de mayoría relativa, 2 de representación proporcional. En 1991, un diputado por representación proporcional, y así ha estado evolucionando. En 1994 vemos 4 diputaciones, en el 97, 5, en el 2004, en el 2003, 7 diputaciones, como ustedes pueden ver en la tabla. Vemos más adelante que en el 2006, 18 diputaciones, 17 por mayoría relativa, 1 por representación proporcional. En el 2009 hubo 17 diputaciones, 2012 10, 2015 también 10. Para el 2018, ¿qué se hizo? Prácticamente en el año 2017 el Instituto Nacional Electoral aprobó una medida afirmativa en la cual 12 de los 28 distritos indígenas, los partidos políticos debían necesariamente postular a personas que se autoescribieran como indígenas. Posteriormente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación amplió esta medida y determinó que serían en 13 distritos uninominales donde los partidos políticos y coaliciones necesariamente debían postular candidaturas de personas pertenecientes a comunidades indígenas. Esto porque en esos 13 distritos se concentra el mayor número o el mayor porcentaje de personas pertenecientes a dichos pueblos o comunidades. Nos vamos más adelante. Esos 13 distritos que se determinaron, como ustedes pueden ver en la pantalla, son 13 distritos uninominales distribuidos en 7 entidades de la República: Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Oaxaca, San Luis Potosí, Veracruz y Yucatán. Como resultado de esa medida afirmativa, vemos que como resultado de la elección hay 10 diputados y 3 diputadas de 7 entidades federativas que ahora son parte de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Vemos también ahora cuál ha sido la representación o cómo está prevista la representación indígena en algunas legislaturas de los estados. Vemos entonces que en Oaxaca, sin duda, como ya lo comentaban quienes me antecedieron en el uso de la voz, Oaxaca, Guerrero y Chiapas se distinguen por su amplia normatividad en cuanto a materia de participación política de pueblos y comunidades indígenas. En Hidalgo se establece un sistema de representatividad indígena en los poderes legislativo, ejecutivo y en ayuntamientos. Ya lo comentaba el consejero Augusto, es muy interesante cómo tienen esa distribución, de acuerdo a lo marcan en su propia legislación en Hidalgo, y del cual espero que el consejero Augusto nos pueda abundar en un momento posterior. San Luis Potosí, en Michoacán, en la Ciudad de México se contempla la postulación de candidaturas indígenas. En Sonora se prevé la participación de un regidor étnico con voz y voto dentro del cabildo. Y mientras que en los estados en el Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Morelos y Tabasco, los pueblos y comunidades indígenas tendrán derecho a elegir un representante ante los ayuntamientos.
Ahora me gustaría exponerles cuál es el caso de Jalisco. Primeramente, nuestra Constitución establece que Jalisco tiene una composición pluricultural basada originalmente en sus pueblos indígenas. Posteriormente, vemos que tienen autonomía para elegir de acuerdo con sus propias normas, procedimientos y prácticas a las autoridades representantes ante los ayuntamientos, así como para acceder a los cargos de elección popular para los cuales fueron electos. También tienen la autonomía para elegir en los municipios con población indígena representantes a los ayuntamientos, observando el principio de paridad. Establece también la Constitución Política del Estado de Jalisco, en el artículo 73, dice que la ley determinará lo conducente a efecto de que las planillas de candidatos a municipios participen ciudadanos integrantes de esas poblaciones. Posteriormente, el artículo 24 del Código Electoral del Estado establece que los municipios cuya población sea mayoritariamente indígena, de acuerdo a los datos proporcionados por el INEGI, deberán integrar a su planilla cuando menos un representante que pertenezca a las comunidades indígenas. Posteriormente, en los lineamientos para garantizar el cumplimiento al principio de paridad, aprobados para el proceso electoral 2017-2018, se aprobó que si en aquellos lugares donde se postulaba 2 o más personas pertenecientes a comunidades indígenas, deberían hacerlo respetando el principio de paridad. En ese sentido, el Consejo General del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco determinó, en base a los datos proporcionados por el INEGI, que los municipios que tienen mayor población indígena son Bolaños, Cuautitlán de García Barragán y Mezquití. En ese sentido, y como resultado de esa acción afirmativa, en conjunto, en esos 3 municipios, los partidos políticos postularon un total de 33 personas pertenecientes a comunidades indígenas en las planillas a municipios de dichos ayuntamientos, ¿no? Como resultado, como ustedes pueden ver en la tabla, se establece que en Bolaños se presentaron un total de 42 registros entre todas las fuerzas políticas que contendieron en ese municipio, de las cuales 8 personas son pertenecientes a comunidades indígenas, lo que constituye un 19.04%. Ahí vemos son 2 mujeres y 6 hombres. En Cuautitlán de García Barragán se presentaron un total de 55 registros, de los cuales 15 pertenecen a personas de comunidades indígenas, 7 mujeres y 8 hombres, lo que constituye un 27.27%. En Mezquití se presentaron un total de registros 62, de los cuales 10 pertenecen a personas de comunidades indígenas, 3 mujeres y 7 hombres, lo que constituye un 16.12%. Vamos más adelante. Ahora, como resultado del proceso electoral, resultado de la elección, de las 33 candidaturas pertenecientes a comunidades indígenas, 13 resultaron electas. De esta forma, 10 propietarias o propietarios y 3 suplentes incluyen representantes de comunidades indígenas en esos ayuntamientos. Como ustedes podrán ver, cómo está el dato. En Mezquití hay 4 hombres, hay 2 mujeres. En Cuautitlán de García Barragán hay 3 mujeres y 2 hombres, mientras que en Bolaños hay 2 hombres que pertenecen a esas comunidades. Como resultado, vemos que de acuerdo a la integración municipal, tomando en consideración tanto propietarios y suplentes, así como regidurías por representación proporcional, vemos que en Bolaño el cabildo se integra por 18 integrantes entre propietarios y suplentes y regidurías por RP, así como personas pertenecientes a comunidades indígenas son 2, lo que constituye un 11%. En Cuautitlán de García Barragán son 18 integrantes también, y personas que pertenecen a comunidades indígenas son 5, lo que constituye un 27.77%, mientras que en Mezquití también la integración es 18 personas, y de las cuales 6 pertenecen a comunidades indígenas, lo que constituye un 33.33%. Bueno, son los datos, lo que quería exponer con ustedes. Prácticamente son los avances que se registran aquí en el estado de Jalisco, y bueno, todos los avances también a nivel nacional. Coincido en lo que ya se había señalado anteriormente. Creo que si bien es cierto, hay disposiciones constitucionales en legislación secundaria, así como en las legislaciones de cada una de las entidades federativas, creo que todavía hace falta
esfuerzos encaminados a fortalecer la participación política de los pueblos y comunidades indígenas. Bien, pues hasta aquí dejaría esta primera intervención y estaría atento a cualquier duda o comentario al respecto. Muchas gracias. Consejero Godínez, muchas gracias. Muy interesante su exposición siempre. Y como ya decía, el caso de Jalisco es un caso muy relevante porque tiene ese reconocimiento de la representatividad indígena a nivel municipal, como ya nos acaba de exponer. Me parece un caso bastante relevante, el caso de Jalisco y el trabajo que han estado realizando desde su instituto. Y bien, bueno, son temas de reflexión que que se están abordando en los diferentes organismos públicos electorales del país y también, por supuesto, por las autoridades nacionales. Nos formularon algunas preguntas. Voy a darle lectura a algunas de estas preguntas que nos formularon a través del chat que está habilitado en la página de YouTube. Bien, nos preguntan, ¿cuál es el criterio de consideración de mayoría o relevancia poblacional de presencia indígena para la implementación de las acciones afirmativas en sus estados? ¿Y cuál es el fundamento del criterio? También esa principales avances y retos para que las comunidades indígenas y originarias ejerzan sus derechos políticos y electorales. Y Maisola Campos nos comenta si los integrantes de Renacedi trabajan con algún lineamiento para llevar las consultas previas a las comunidades indígenas para la consulta previa. Son algunas de las inquietudes que nos plantean a través de este instrumento del chat de YouTube. Entonces, les voy a ir cediendo el uso de la voz en el mismo orden en que estábamos participando para que nos comenten acerca de estas dudas que nos formulan, estos comentarios que nos formulan quienes nos siguen en la transmisión. Entonces, tiene usted el uso de la voz, consejero Augusto. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, voy a aprovechar e intercalar algunas de los comentarios que también estaba atento aquí en las redes que nos han hecho favor de formular, para también compartir una última parte de la reflexión y que trataría de hacer eco de algunos cuestionamientos o inquietudes. Ya se ha dicho que esta idea de incorporar la perspectiva intercultural es un elemento fundamental que tiene que ver pues también con el cambio de paradigma en el desarrollo de las actividades que tenemos quienes tenemos una función pública, ¿no? Desde la función electoral. Aquí hay una jurisprudencia, la 19/2018, que es sobre juzgar con perspectiva intercultural, que desde luego no habría que leerla en su literalidad de juzgamiento, sino en cualquier toma de decisión que tenga que ver con derechos de pueblos, comunidades, pueblos y comunidades indígenas en un contexto de la interculturalidad. Bajo esa consideración, esos son los lentes que tenemos que ponernos necesariamente para revisar cualquiera de estos temas. En el quehacer digamos, ¿qué hacer para fomentar estos derechos? Puedo hacer una referencia muy rápida del caso del estado de Hidalgo, que nosotros no teníamos nada, ya daban cuenta, consejero Miguel Godínez de Jalisco, que en Hidalgo, bueno, pues tenemos ya una ley donde se contempla representación política indígena en ayuntamientos, Congreso del Estado y hasta algunos mecanismos hacia el Poder Ejecutivo a través de la figura del gobernador constitucional. Entonces, esto no es gratuito. Nosotros estábamos en un contexto también de omisión legislativa en cuanto a la representación y participación política indígena. Estaba la armonización constitucional, pero no había una ley secundaria que garantizara estos derechos. Esta discusión que estamos teniendo hoy, afortunadamente la empezamos a generar dentro del propio Consejo General del Instituto Electoral, asumiendo pues que un órgano electoral tiene un deber de garantía y el deber de garante tiene que ver con establecer estos criterios,
estos mecanismos, si es que eran posibles en 2016. Ahorita todas las jurisprudencias que hemos revisado de alguna manera, pues son posteriores al año 2015, 16, inclusive algunas de 2018 o 19, ¿no? Sobre si un órgano administrativo podía emitir lineamientos de carácter vinculante, etcétera. Entonces, una serie de elementos de orden constitucional también sobre el despliegue de facultades de los organismos. Nosotros empezamos esa discusión en 2016 y en el año 2016, en el Consejo General del Instituto Electoral de Hidalgo, creamos una oficina para atención de pueblos y comunidades indígenas y una comisión especial de derechos indígenas que nos permitió ir problematizando, haciendo una revisión de sentencias, consultando con expertos, con especialistas, y de ahí arribamos, pues, en un tránsito importante durante todo 2017 para que en la elección del año 2018-19 del Congreso del Estado, sin ninguna precedente jurisdiccional, sin ninguna orden judicial, sin ninguna petición expresa de comunidades indígenas, el Instituto Electoral de Hidalgo oficiosamente hace una propuesta de participación política indígena en el régimen de partidos en consonancia con lo que había aprobado en ese momento el Instituto Nacional Electoral para los distritos electorales indígenas. Hicimos la réplica propiamente en el caso de los distritos electorales locales, en un primer momento con un distrito, uno de 3 distritos, porque 3 distritos electorales sí tenían ese requisito de ser mayores al 50%, bueno, al 60% que se definió en tribunales de concentración poblacional indígena, que también precisar que el criterio sí de población indígena se da con los datos de INEGI a partir del criterio de autoadscripción. La participación indígena, la identificación indígena tiene 3 criterios generales en el propio INEGI, uno por hogar indígena, hablantes de lengua indígena, y el de autoadscripción. El criterio de autoadscripción es el que se ha definido como el elemento fundamental, toda vez que a nivel de personas indígenas y el ejercicio de derechos político-electorales descansa pues en los individuos. Entonces la autoadscripción como mecanismo de afirmación individual de una identidad es el criterio que se ha establecido por parte de INEGI. De manera que en esta consideración hubo también un juicio ciudadano que amplió de 1 a 3 distritos electorales, y después de eso ya vino una mayor participación. Es decir, creo que logramos que desde el OPLE, a partir de una medida afirmativa y una serie de mecanismos de difusión y de contacto con organizaciones indígenas, fueran ellas reconociendo la existencia de una variedad de derechos que ellos han venido utilizando y han venido impulsando. De allí que tuvimos después también una orden judicial por parte del Tribunal Electoral Local para legislar al respecto por una omisión legislativa. Aquí dejo la tabla, aquí viene una cronología importante sobre cómo se vinieron dando estos mecanismos. Sin embargo, un punto importante que ya acotaba la consejera Claudia Espino de Chihuahua sobre la importancia de la consulta indígena. Cerraría con esta última etapa que tiene que ver con que cualquier medida afirmativa o administrativa que estemos tomando los organismos electorales locales a fin de garantizar, es importante implementar la consulta indígena para poderla implementar, y aquí hay diferentes precedentes ya jurisdiccionales. En el caso concreto para OPLES está esta referencia de la Sala Toluca, juicio de revisión constitucional 15-2019, donde se nos dijo que en futuros procesos, nosotros estamos en proceso electoral en Hidalgo, en futuro proceso inmediato tendrán que formularse una consulta indígena para las acciones afirmativas, y en el caso del reconocimiento de derechos político-electorales en sede legislativa, pues hay varias ya acciones de inconstitucionalidad. En el caso de Hidalgo es la propia 108-2019, que también tenemos una que está por resolverse, la 117, que es la reforma constitucional y la legal de la ley electoral de Hidalgo, pero también una serie de precedentes que aquí están referenciados en esta lámina, donde hay que tomar muy en cuenta para poder implementar mecanismos de consulta. Y a la pregunta de si existe algunos mecanismos, tenemos ya algunos trabajos adelantados con RENACEDI para poder proponer a los órganos electorales tener una metodología, pero con una perspectiva de los derechos político-electorales, porque existen protocolos
para el desahogo de la consulta, pero de una variedad de derechos distintas de los político-electorales. Entonces es un tema que estamos aún trabajando, pero que tampoco se ha alcanzado a distinguir del todo por parte de las autoridades jurisdiccionales. Me refiero a estos casos de acciones de inconstitucionalidad, donde no existe una tipología consultiva ni quién es el sujeto de la consulta. Bien, parece que tenemos alguna pequeña falla de conexión. Bien, vamos a seguir entonces con este foro sin perjuicio de que podamos retomar en algún punto algunos comentarios finales del consejero Augusto Hernández. Entonces, digo, para continuar con la dinámica, voy a seguirle entonces el uso de la voz a la doctora Claudia para que comente estas preguntas que nos han formulado a través de del sitio de YouTube, las personas que nos están escuchando a través de las redes sociales y de esta plataforma. Doctora, adelante, por favor. Muchas gracias, consejero. Y bueno, pues yo me centraría primero en aquella pregunta que hacen a través de las redes sociales en cuanto a qué hacer para poder garantizar precisamente estos derechos de pueblos y comunidades indígenas o cuáles son sus principales problemáticas. Creo yo en lo personal, bueno, pues que los dos grandes problemas es esa pobreza de la que hablábamos, esa pobreza extrema de pueblos y comunidades indígenas en nuestro país y la discriminación. Y que estas dos problemáticas, en el caso de las mujeres, volviendo al tema que yo desarrollé, pues se vuelven aún más graves, porque el ejemplo típico de una categoría sospechosa en materia de derechos humanos es precisamente una mujer indígena, ¿no? Que sufre discriminación tras discriminación tras discriminación, ¿no? Se le discrimina por ser mujer, se le discrimina por ser indígena y se le discrimina por ser pobre. Entonces creo que son problemáticas inclusive de otro tipo de poblaciones en nuestro país, pero que vienen a acrecentarse y a ser mucho más graves en la población indígena, ¿no? Ese sería en cuanto a mi opinión en esa pregunta, y me concentraré en la otra, en qué está haciendo RENACED, y que amablemente nos hace la pregunta la magistrada Maisola del estado de Sinaloa. Como bien lo comentaba ahorita, nuestro secretario de Vocalías, el consejero Augusto Hernández Abogado, pues RENACED ha venido trabajando en un protocolo de consulta indígena que sea específico para organismos públicos locales electorales. Estuvimos en Hidalgo poco antes de que empezara la contingencia, por ahí del 12 al 13 de marzo estuvimos trabajando en ese protocolo con pues ya labores bastante avanzadas en donde pudimos escuchar las voces de nuestras compañeras y compañeros, consejeros y consejeras electorales de varios estados de la República, 20 estados de la República, quienes pues participaron con la experiencia que se tiene, ¿no? Y pudimos además ver, bueno, cuáles son las necesidades específicas de cada estado, cuáles son las prioridades para un protocolo en donde participe un órgano electoral específicamente y que pueda participar a más dentro de las diferentes vertientes que tiene una consulta indígena. No ser precisamente el titular de la consulta quien lo lleve a cabo, que hay muchos OPLES que así lo han hecho, o bien, como en el caso de la experiencia de Chihuahua, que participamos en las consultas indígenas como un órgano garante, es decir, un testigo de calidad dentro de la consulta indígena, ¿no? Entonces, bueno, pues hemos trabajado en este protocolo, no está concluido aún, pero sí que ya está discutido pues las experiencias de los estados, las necesidades que se tienen y según la participación en la que se pudiera estar integrando en una consulta indígena. Y ahorita en cuanto a la contingencia, pues sí platicarles que se encuentran suspendidas las consultas indígenas. Todos los titulares de las consultas en el país, fuera la institución que fuera, se suspendieron por
la contingencia, por la gravedad, porque bueno, pues puede resultar contraproducente ir, por supuesto, a visitarlos y a lo mejor traer el virus y contagiar a toda una comunidad o pueblo. En el caso de Chihuahua, que es la experiencia que les puedo platicar con más certeza, desde muy temprano iniciada la contingencia, se decidió por parte de quienes integramos la consulta, el Congreso del Estado de Chihuahua, como la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y el propio Instituto Estatal Electoral, pues que había que suspenderla. Nos encontramos ahorita en cierta problemática porque pues sí, tenemos como inicio del proceso electoral el 1 de octubre y esta consulta en materia de representación y participación política indígena pues debe estar lista para que el Congreso del Estado pudiera tomar decisiones en cuanto a esa representación y participación política indígena para el próximo proceso electoral. Anoche les comento de manera muy rápida que también comentaba con la consejera electoral de Tabasco y presidenta de AMCE, Roselvi Domínguez Arévalo, que bueno, pues ellos también se encontraban en un proceso de consulta ya avanzado, también tuvieron que suspenderlo y bueno, pues el OPLE tendrá que decidir qué hacer con esto para poder realizar sus lineamientos en esta temática. Y así nos vamos a encontrar por todo el país que se suspendieron las consultas. El propio estado de Hidalgo, pues en una elección avanzada para el país con su ley en esta materia, la ley electoral y su reforma en materia de pueblos indígenas, de representación y participación, pues ellos ya tenían previamente, obviamente, una consulta que derivó en esa ley, que hay todo un caso ahí, seguramente Augusto nos lo platicará en algún momento, ¿no? Porque se echó para atrás la consulta, sin embargo, se sigue con el proceso electoral y ante la contingencia, pues cambia todo el panorama, ¿no? Porque tienen ya inclusive suspendido el registro de candidaturas y la propia jornada electoral, y si esto trastoca a un sistema de partidos, pues seguramente trastoca también a todo el tema indígena, ¿no? Entonces, bueno, pues nos encontramos, Renacei, trabajando en la temática con el reto de lo que tenemos en este momento y a la espera que inclusive las autoridades, como ya pasó en el Estado de México, pudieran decidir que los procesos electorales que se iniciaban en finales de 2020 puedan traspasarse a inicios del 2021, ¿no? Es cuanto, consejero. Gracias, consejera. Muchas gracias por sus comentarios. Y efectivamente, pues nos han estado formulando esas preguntas relevantes que motivan la reflexión. Efectivamente, en varias entidades federativas se encontraban ya avanzados los trabajos para realizar, pues para avanzar con este desarrollo de las consultas y pues se generan nuevos retos con esta circunstancia, como en todos los niveles y en todos los ámbitos, se generan nuevos retos para hacerle frente a este problema de la pandemia, que bueno, habrá que explorar las alternativas que se puedan tener o implementar para poder continuar con los trabajos, es decir, tal vez habría que cuestionarnos, habría que analizar la circunstancia en cuanto a que si la pandemia sea suficiente como para interrumpir por completo los trabajos que se tengan para avanzar hacia una representación política indígena y de algunos otros sectores, o bien habrá que explorar las posibilidades, el uso de las herramientas tecnológicas de las cuales podamos echar mano con todas las limitaciones que ello implica, por supuesto, pero bueno, habrá que contemplarlas como posibilidad, me parece. Bien, entonces voy a ceder el uso de la voz a la consejera Viridiana para que nos dé cuenta con sus comentarios en relación a estas preguntas que nos han estado formulando. Adelante, consejera. Sí, gracias. Gracias, consejero. Bueno, viendo aquí las preguntas que han estado formulando, muchas tienen que ver precisamente sobre estas acciones que los institutos estatales electorales vamos a aplicar. Y preguntan por ahí que si va a ser necesaria precisamente la consulta de lo que ya se hablaba. Creo que en cada una de las acciones afirmativas, obviamente tiene que haber un estudio que permita acreditar esta necesidad y esta proporcionalidad para la expedición de las mismas
y tomando en cuenta las circunstancias particulares que correspondan a cada uno de los estados. No todos tenemos las mismas circunstancias. Ya se hablaba ahorita de casos donde la población pues definitivamente es trascendente, otros donde como Baja California, que es del 8.54, que es baja, pero aún así se tienen que emitir. Entonces tendríamos que ver los casos particulares. Y para estos casos particulares precisamente se tiene que tomar en cuenta, y hay criterios, hay sentencias de los propios tribunales. Se mencionaba el 15/2019 de la Sala Toluca, donde dice que se tienen que implementar estas consultas indígenas cuando se trate cuando se trate en este caso de las comunidades, ¿no? De ingerir, vaya. Entonces, y hay otros como el convenio de 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales independientes, que establece también en su artículo 8 que deberán tomar en consideración su costumbre, su derecho consuetudinario y simplemente pues la cosmovisión que cada una de ellas pueda tener. Entonces, sí tenemos que hacer definitivamente este tipo de consultas a las comunidades. Uno de los retos, pues ya se mencionaba, es precisamente esta contingencia, que muchos de los estados estamos próximos ya a tener procesos electorales. En el caso específico de Baja California hubo una reforma y ahorita se recorrió de septiembre hasta diciembre, lo cual puede darnos un margen mayor, pero hay otros estados que tengo entendido que van a iniciar como normalmente lo hacen en septiembre, octubre, y que debido a esta contingencia, ¿cómo se va a reaccionar para hacer estas consultas, ¿no? ¿Cuál va a ser el mecanismo para hacerlas? Creo que ese es uno de los mayores retos y creo que se tiene que trabajar precisamente en ello. Otro reto creo que es el tener a lo mejor algún catálogo de la armonización de las legislaciones, de las legislaturas, a ver si ya tienen armonizado precisamente este artículo 2 de la Constitución Federal y sus leyes secundarias. Y lo que ya mencionaba la consejera Claudia, muy importante, que es precisamente buscar la participación en condiciones de paridad para las mujeres de las comunidades indígenas. Porque pues simplemente tenemos que tomar el respeto precisamente a estos pueblos en cuanto a sus sistemas que ellos tienen, sus sistemas normativos, pero también este es un derecho constitucional. Creo que va a pasar algo muy similar a las sentencias que se han estado dando cuando se implementa el principio de paridad y el principio de la reelección o elección consecutiva, que había una ponderación de ambos derechos. Creo que aquí va a pasar algo muy similar y pues es parte de ir fijando los criterios, se van a ir suscitando esos casos y es parte de que se vaya formulando un criterio mediante, así como se ha estado haciendo mediante estas sentencias. Entonces creo que esos son básicamente los retos que tendríamos como, como consejeras y consejeros en los institutos. Y definitivamente pues la consulta es esencial, el coordinarnos también porque no es una consulta nada más que organicen los institutos, sino hay que tomar en consideraciones a otros organismos como el INPI, Comisión Nacional de Derechos Humanos, etcétera, para que pueda tener precisamente una cuestión de legalidad ya a estos pueblos, obviamente. Serían las aportaciones que te puedo compartir. Muchas gracias, consejera Viridiana. Muy interesantes sus comentarios, muy puntuales y por supuesto, estas reflexiones que nos menciona nos hacen tener en cuenta todos estos aspectos que efectivamente tenemos que atender los organismos públicos electorales locales y las autoridades nacionales, por supuesto también, en cuanto a que no se trata solamente de una intervención de las autoridades administrativas electorales, sino además tenemos que trabajar en conjunto con otros organismos como el INPI, efectivamente los organismos de derechos humanos, y es todo un trabajo, todo un reto, porque se trata de una actividad muy interesante y que tiene sus especificidades para poderla llevar a cabo con una pertinencia, con una legalidad, como bien lo señala, para que efectivamente sirva para salvaguardar los derechos de la población indígena. Bien, entonces quería aprovechar nada más para agradecer pues a las personas que nos están siguiendo de otros organismos públicos electorales. Por ahí nos han estado haciendo algunos comentarios en el chat, algunos
consejeras y consejeros nos han estado haciendo nos han estado expresando algunas dudas y comentarios. Les agradecemos mucho que nos sigan. Sin duda tienen mucho que aportar también. Ahorita estamos un número reducido de consejeras y consejeros aquí participando, pero se trata de un trabajo, y nos alimentamos todos, de un trabajo que se realiza a nivel nacional. En todas las entidades federativas han estado trabajando, lo podemos ver desde asociaciones como la propia Renacedi, como la propia Red Cívica, como la propia AIEF, donde vemos justamente que en todas las consejerías de todas las entidades federativas tienen este tema como una cuestión muy relevante, una cuestión que es necesaria atender y que han estado trabajando desde sus respectivas entidades federativas con sus especificidades que se tiene que atender desde el ámbito local, porque son cuestiones muy diversas, ¿no? Y que justo este tema parece que refleja bastante la diversidad que existe en las entidades federativas. No es lo mismo cómo se deben atender estas cuestiones desde Tamaulipas o Nuevo León a cómo se tienen que atender en Oaxaca, cómo se tienen que atender en Yucatán o cómo se tienen que atender incluso en Baja California, que a pesar de tener una población indígena con una proporción baja, digamos, pero tiene ahí comunidades indígenas que atender, a diferencia de, por ejemplo, Nuevo León o Tamaulipas, que no tenemos como tal comunidades indígenas reconocidas, al menos por las autoridades encargadas de eso, como el INPI, que no tenemos tal cual comunidades indígenas nativas, digamos, que están aquí. Entonces hay particularidades muy concretas y parece que estas fórmulas para atender la representatividad indígena pues tiene que irse adaptando de acuerdo a la realidad, al contexto de cada una de estas. Bien, dejo ahora a nuestro consejero Godínez que por supuesto atienda estos comentarios que nos han estado formulando, que reaccione o adicione los comentarios que estime pertinentes. Muchas gracias, consejero. Muchas gracias nuevamente, saludo con gusto a todas y todos. Bien, Jalisco, si bien es cierto, lo marca la normatividad del Código Electoral, el criterio para determinar municipios mayoritariamente indígenas son los datos proporcionados por el INEGI. De ahí que el Consejo General del Instituto Electoral determina qué municipios son los que son con población mayoritariamente indígena, y de ahí se desprende la obligación de los partidos políticos, candidaturas independientes y coaliciones de postular por lo menos a un integrante de esas comunidades. Si bien es cierto, se cumple con esta disposición, yo creo que hace falta más acciones para impulsar la participación política indígena en el estado de Jalisco, porque como vemos en los datos que les proporcioné, aún sigue siendo muy baja esa participación. Entonces yo creo que sí es importante impulsar a través de diversas medidas, a diversas acciones, esa participación política de pueblos y comunidades indígenas. ¿Sí me escuchan? Creo que se me... Ok, bien, ya lo comentaba la consejera Viridiana, la consejera Claudia Espino, así como el consejero Augusto y desde luego el consejero Alfonso Royce. Un parámetro que nos sirve precisamente es la construcción de esos criterios a través de diversas sentencias emitidas por los órganos jurisdiccionales, en el caso de Baja California, en el caso de Hidalgo. Para nosotros es muy valiosa esa experiencia, esa recopilación de datos para ahí emprender diversas medidas que pudieran impulsar esa participación política de las comunidades indígenas. Pero además de impulsar esa participación política, creo que también esa participación debe ser de manera paritaria, y también yo creo que tenemos que lograr que sea paritariamente esa participación indígena, ¿no? En Jalisco, en el 2017 celebramos un foro denominado la participación política de mujeres indígenas, junto con la Sala Regional de Guadalajara, el Tribunal Electoral del Estado, el INE y con el Instituto Electoral. Y ahí las mujeres quienes participaron en ese foro, mujeres que pertenecían de comunidades indígenas, señalaron su inquietud de que también los partidos políticos destinaran el porcentaje que tienen para liderazgo político de las mujeres precisamente en actividades que impulsen esa participación a mujeres en comunidades indígenas, ¿no? Creo que es importante fortalecer aquella capacitación, aquella cobertura en la capacitación en sus derechos políticos electorales, en participación política, derechos humanos,
en cuestión de violencia política por razones de género y la participación en condiciones de igualdad. Y bueno, también creo que es importante que esa participación se debe fortalecer a través de alianzas, establecer redes de cooperación con asociaciones, con organizaciones cuya finalidad consista precisamente en mejorar o conservar instituciones indígenas, ¿no? Precisamente creo que si bien es cierto, se han logrado ciertos avances, esos avances han sido graduales, pero necesitamos, yo creo que, emprender medidas para que pudiera ser una mayor participación. Ya lo comentaba la consejera Claudia Arlet, quien atinadamente dirige además Renacedi. En las reuniones que tenemos en esa asociación, platicamos diversas experiencias, diversos criterios jurisdiccionales que nos permiten verificar y actuar en consecuencia para impulsar la participación política de pueblos y comunidades indígenas. Yo creo que pues no podría estar más de acuerdo con lo que ya han señalado con quienes me precedieron me antecedieron en el uso de la voz. Y bueno, pues solamente pues agradecer nuevamente el espacio y pues estaré atento. Muchísimas gracias. Bien, muchas gracias. Voy a nada más a dar el uso de la voz al consejero Augusto, cuya intervención se vio interrumpida por un problema técnico, solo para que pueda entonces cerrar con su participación. Consejero Augusto, tiene usted el uso de la voz. Muchas gracias. Bueno, aquí con algunos problemas técnicos. Bien, yo creo que coincidiría con las acotaciones de las últimas intervenciones de algunos de los retos a seguir. Creo que el consejero Miguel Godínez apunta a algún tema muy relevante que tiene que ver con la etiquetación del financiamiento público hacia tema, hacia la puntualización en tema de mujeres, pero yo pondré en la mesa inclusive la posibilidad de establecer medidas afirmativas donde el ejercicio del gasto público, particularmente en el tema de financiamiento, se pueda direccionar concretamente hacia la participación política indígena, ¿no? Desde el sistema de partidos, explorar ese tipo de medidas administrativas, ya no en sede legislativa, sino solo en sede administrativa, para poder acotarlas. Y una última consideración con el tema de los retos que tenemos en los institutos electorales sobre el tema del derecho a la consulta. Yo pretendía cerrar la última intervención con este tema de la obligatoriedad del desahogo de la consulta. Ya se ha apuntado pues que es necesaria, es obligatoria, y no en términos de verlo como una imposición, sino como una necesidad instrumental para escuchar y tener un proceso dialógico entre iguales con los pueblos y comunidades indígenas, pero sí destacaría también la necesidad de poder establecer los órganos electorales administrativos un diálogo importante con quienes resuelven este tipo de asuntos. Yo sí advierto que inclusive en casos de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe una definición acerca de quién es el sujeto de la consulta. Es decir, tenemos sujetos de consulta que ejercen un derecho a nivel o comunitario, a nivel individual, a nivel de pueblo indígena, y tenemos ahí una aparente colisión. En el caso de la manera en que se positivizan los derechos indígenas en México, se deja en el centro del derecho, del sujeto del derecho a la comunidad indígena. El artículo 2 de la Constitución reconoce a la comunidad indígena, inclusive en 12 entidades federativas, reconoce a la comunidad indígena como un sujeto de derecho con personalidad jurídica propia y con patrimonio propio. Entonces, es un sujeto de derecho colectivo, pero no así el pueblo indígena, no así los grupos indígenas, no así las comunidades equiparadas, que son inclusive grupos que han estado denunciando en algún momento o promoviendo juicios, ejerciendo derechos o violaciones a derechos que se están resarciendo, pero que no se especifica a quién se debe consultar. El convenio 169 de la OIT reconoce que para el desahogo de la consulta es necesario el trabajo con autoridades comunitarias. Entonces, las autoridades indígenas tienen una connotación posiblemente diferenciada en cada contexto regional en el Estado mexicano, con comunidades, con personas, y esta tipología no se ha reconocido en el desarrollo de consulta. Es decir, en el caso de Hidalgo tenemos reconocidos 5 pueblos indígenas y más de 1,000 comunidades indígenas.
En un caso de una legislación, por ejemplo, ¿quién es el sujeto de la consulta? Las autoridades comunitarias, o sea, las autoridades de 1000 comunidades, la consulta a toda la población indígena de esas 1000 comunidades, a los pueblos, a los 5 pueblos, es decir, ¿a quién se le debe de hacer la consulta sobre las medidas a implementar? Ese es un tema que yo no he visto en ninguna reflexión de la judicatura, que sería importante poder tener una interacción, que sí ya hemos tenido algunos encuentros con algunos espacios, particularmente destaco a la terma, el magistrado que preside el magistrado César Wong, a quien le envío un afectuoso saludo, con quienes hemos podido interactuar y hacer algunas reflexiones de esta naturaleza, pero que creo que sí es muy, muy importante, porque en el momento de instrumentalizar una consulta surge el cuestionamiento: ¿a quién consulto? ¿No? El caso Nuevo León, no tenemos propiamente una identificación, pero claro que hay población autoadscrita, pero ¿a quién consulto? Entonces, ese es un tema que no está definido en las sentencias y que nos genera una complicación importante, que será también de mucha valía poder interactuar con los órganos jurisdiccionales que están definiendo esto, pero por supuesto, más bien quien tendrá que definir esto son las propias organizaciones indígenas, las personas indígenas, con las que también existe un deber, una obligación de mantener un diálogo permanente para ir resolviendo una serie de incógnitas que se nos están presentando en el caso de la implementación de diferentes medidas. Sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, consejero Augusto. Y bueno, pues nada más para concluir este foro, me gustaría nada más recapitular algunos temas relevantes que se han abordado, que tienen que ver, por supuesto, con con las participaciones que han tenido mis colegas, bien, y que son de mucha relevancia y de mucha actualidad. Por supuesto, motivado también por las intervenciones que han tenido el foro o las personas que nos siguen en las transmisiones. Efectivamente, como decíamos, hay una diversidad importante de circunstancias, de contextos en las entidades federativas, lo cual ha sido reconocido por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como lo decía la consejera Viviana, y por supuesto que lo tienen en cuenta, lo sé, que lo tienen en cuenta la autoridad nacional electoral, es decir, que las medidas que se implementen a nivel federal no necesariamente son las mismas o es el mismo método que se debe seguir en las entidades federativas. Entonces, es una circunstancia a tomar muy en cuenta sobre las diversidades de circunstancias que existen en las diferentes regiones y, por supuesto, tener en cuenta que hay una población indígena que ha migrado, una población indígena migrante que está dispersa en la población de las entidades federativas y la población nacional en general, que no necesariamente está concentrado en comunidades, que no necesariamente está concentrado en un determinado sector o distrito. Entonces, habrá que hacernos cargo, habrá que revisar cómo se debe reivindicar también el derecho de todas esas personas, que no porque salgan de sus comunidades pierden sus derechos. Por el contrario, como dice la consejera Viviana, por el contrario, justo cuando se encuentran en esas otras circunstancias debe de retomarse la reivindicación de sus derechos. Entonces, en esa medida creo que debemos de transitar, ver el criterio de concentración poblacional como lo que es una circunstancia que atendió un problema concreto a nivel federal, que por supuesto no es algo que con lo que nos podamos quedar, sino que tenemos que, creo que, transitar hacia unos criterios distintos que atiendan a las particularidades de las entidades federativas, quizá un criterio, creo yo, con mayor proporcionalidad, un criterio que tienda más a la proporcionalidad numérica simple, es decir, que si hay un porcentaje de 10%, por decir un número concreto, de 10% en una entidad federativa, pues que entonces los órganos de representatividad en los cuales se les va a dar participación, pues que reflejen en la medida de lo posible una proporcionalidad en esa proporción numérica simple, lisa y llanamente una proporcionalidad numérica simple, cuando menos en aspectos de candidaturas, ¿no? Es decir, creo que son temas que tenemos que reflexionar y tratar de avanzar hacia allá. Y por supuesto, muy interesante lo que nos decía la consejera Espino sobre estos
temas que se tocan con los feminismos indígenas y todas estas problemáticas que se derivan con la interacción entre las diversas medidas afirmativas. Son temas que habrá que atender y habrá que ponerle mucha atención. El financiamiento público para la participación de las personas indígenas que nos hace referencia el consejero Godínez, por supuesto, son temas que también tenemos que tener muy en cuenta y que tener mucho cuidado. Y bien nos dice el consejero Augusto, que un tema fundamental que da pauta que es punto de inicio, ¿no? Definir qué sujetos, hacia quiénes van a ir dirigidas las consultas indígenas. Es una cuestión que, como ya decía, desgraciadamente es de actualidad, que digo desgraciadamente porque tendría que ser algo que a estas alturas tendríamos que tener más avanzado y que apenas ahora en 2020 es cuando nos estamos planteando estas circunstancias. Y bueno, la circunstancia que nos hacía mención, nos hacían mención desde las personas que nos siguen por internet, la maestra Maisola, me parece que fue quien decía que habrá que tener en cuenta cómo vamos a trabajar estas cuestiones con la pandemia generada por el COVID. Es decir, al igual que todas las autoridades, empresas y demás personas, pues tendremos que ir lidiando con estas cuestiones para no detenernos y tratar de trabajar con estas cuestiones. Habrá que analizar las alternativas, apoyándonos, por supuesto, con las personas que conozcan de estas herramientas, de estas alternativas que podamos o no implementar en este contexto. Bueno, con eso creo que cerraríamos este foro virtual. Agradezco la participación de la doctora Claudia Arlet, la consejera Viridiana Maciel, el consejero Augusto y el consejero Godínez, y muy encarecidamente, por supuesto, a las personas que nos siguen en esta transmisión y a nuestro consejero presidente que apoya siempre estos proyectos, y a las consejeros de la Comisión Estatal Electoral de Nuevo León, que están al pendiente de todas estas temáticas, y muy sentidamente también a nuestro equipo técnico de comunicación y sistemas que nos apoyan. Muchas gracias a todos. Con eso concluimos nuestro foro virtual. Que tengan excelente día.